Estimados amigos, amados hermanos, damos gracias al Señor por permitirnos esta gran bendición de compartir con ustedes la palabra del Señor. Deseamos que el Espíritu de Dios esté trabajando en mí y también en ustedes a fin de que logremos comunicarnos con la verdad del reino de Dios. Sean bendecidos. Les invito a abrir las Escrituras en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Mateo en el capítulo 6, versículos 16 al 18. Del 16 al 18, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Dijo el Señor: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiero recordar, si usted me permite brevemente, que el Señor inició aquí en el capítulo 6, versículo 1 de Mateo. El Señor inició dando una instrucción, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Guárdense de hacer cosas para que los hombres les vean y los hombres le aplaudan y los hombres digan que ustedes son mejores o peores. No hagan su propia justicia, dijo el Señor. Entonces enseñó que la limosna, cuando se da, debe hacerse en forma secreta, silenciosa. Ojalá ningún hombre sepa que usted está dando algo, que nadie sepa, porque dice: vuestro Padre que ve en los secretos, Él te va a recompensar en público. Luego va a decir: cuando ustedes oren, no lo hagan buscando publicidad para que todos digan: hoy tanto que ora, o tan bien que ora, oh, mire, este hombre tiene fe al orar. No deben aceptar ni permitir que los hombres le vean cuando usted ora, para que ellos no vayan a opinar respecto de lo que usted hace. El Señor dijo: porque si así fuere, de cierto digo que esa es toda su recompensa. No habrá más, no habrá recompensa del Padre. Por eso que Él dijo: si ustedes van a orar, métanse a una pieza, cierren la puerta. Observa pues, lo más privado, lo más íntimo en una conversación de un hijo con su Santísimo Padre, ¿no? Y luego entonces dice: bueno, ¿y qué hay respecto del ayuno? Que es otra manifestación de buscar la presencia, la manifestación de la soberanía de Dios. ¿Qué hay del ayuno? Bueno, dijo el Señor: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. No busquen ser el centro de nada. Ese es el punto. ¿Qué hacen los llamados hipócritas, como lo dice el Señor? Ellos demudan sus rostros, ¿no? Ponen una carita así lánguida, bajan los ojitos, andan con la cabecita inclinada, ¿no? Demudan su rostro, una sonrisa por ningún motivo. Tiene que ser una cosa así como triste, Demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Y el Señor dijo: de cierto digo que ya tienen su recompensa. O sea, con una persona que le diga: ay, si está ayunando, mire, él es bien santo, está en ayuno, qué bonito lo que hace. Bueno, esa será toda su recompensa. Pero tú, dice, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Interesante porque dice: pero tú, cuando ayunes, no dice que el ayuno no se deba hacer. No lo dice. Por eso que hoy lo estamos tratando. Si hubiera una prohibición del Señor, nunca entraríamos allí.
No, el Señor dice, pero tú cuando ayunes, o sea, ustedes van a ayunar, sí, claro, pero cuando lo hagan, lo primero que tienen que hacer, unge tu cabeza y lava tu rostro. De manera que cuando te reúnes con otro, estás allí caminando por la calle, nadie se le pase por la cabeza la idea de que este podría estar ayunando. Más bien, sal a la calle con un rostro preparado, hermoso, limpio, ¿no? Ojalá, de ser posible, con una sonrisa en los labios, que todos vean que estás lleno de vida. Y no que estás próximo a la muerte con un rostro demudado. Porque la pregunta es, si el ayuno fuera de la manera que dijo el Señor lo hacen los hipócritas, si el ayuno fuera eso, y el ayuno muestra así como, oh, estoy agónico, si ayuno un día más me muero, si eso fuera el ayuno, ¿estaría o no estaría en contra de la predicación del Evangelio de Jesucristo? Cuando Él dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Yo he venido a dar vida y vida en gran abundancia. Entonces Él mismo después diría, bueno, ayunen, pero cuando ayunen tienen que andar así como muriéndose. Claro, lo hemos dicho antes, el Señor nunca se va a contradecir en su palabra. Entonces, si Él vino a dar vida, aún el ayuno, y aunque nos dé un poquito de hambre cuando ayunamos, el ayuno debe hacerse, puede hacerse, pero tiene que hacerse en el correcto sentido de Dios. Hemos llamado a esta exposición de la palabra del Señor, este breve tiempo de análisis de la palabra del Señor, le hemos llamado el ayuno a la manera de Dios. ¿Y qué significa? Que es bueno ayunar, absolutamente. Necesario, absolutamente. Pero no como yo creo, incluso ni siquiera como alguna vez me puedan haber enseñado. De hecho, el Señor Jesucristo terminó diciendo, hablando del ayuno, lo que tiene que cuidar es ungir la cabeza, lavar el rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mire, amigos, hermanos, ¿cuáles son las cosas que uno debe considerar cuando ayuna? Porque de nuevo, nunca diríamos que no deba ayunar, nunca diríamos eso. Pero, ¿qué hay que tener en mente cuando ayunamos? En las Escrituras, el ayuno siempre estuvo ligado a una búsqueda de fortaleza espiritual para iniciar una gran labor, ya vamos a dar los ejemplos, o una búsqueda de la misericordia de Dios para perdón de nuestros pecados. Si usted quisiera comprobar algo de esto conmigo, por favor. Aquí mismo en Mateo, pero en el capítulo número 4, luego que entre los versículos 13 y el 17 del capítulo 3, luego que en ese capítulo 3, verso 13 al 17, Jesús fue bautizado. Antes del bautismo el Señor no hizo absolutamente nada respecto a la predicación del Evangelio. Él simplemente vivió como un niño, como un joven, en sujeción absoluta a sus padres, en reconocimiento. Él tenía testimonio de que era el Hijo de Dios. Él vivió santamente, pero normalmente. Nada hizo antes del bautismo. Una vez que es bautizado, dice en el capítulo 4, verso 1 y 2. El 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, dice, para ser tentado por el diablo. Y el verso 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. A continuación viene la tentación de Jesús, que obviamente sale victorioso.
Y en el verso 17 va a decir: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Claramente, el ayuno siempre unido a oración, siempre unido a la oración. Y el ayuno no es simplemente dejar de comer, no, dejo de comer y recuerdo muchos años atrás, en tiempos de juventud, cuando se decretaban ayunos congregacionales, entonces uno decía: ¡ay, que me va a dar tanta hambre! Si no era un día de clase el ayuno, se hacían a veces los fines de semana, entonces uno tomaba medidas personales. Es la juventud, hermano. Ya pedimos perdón a Dios, perdónenos usted también por el mal ejemplo. Pero en aquellos tiempos uno decía: muy bien, voy a levantar lo más tarde que pueda. Hasta que la mamá autorice, voy a estar acostado hasta las 10, 11, ojalá las 12 del día. Entonces ahí me levanto, una duchita, una vuelta poca, para llegar al momento en que hay que entregar el ayuno, para que ese tiempo pase rápido y he cumplido, lo hice bien. No, pues eso no tiene que ver con un ayuno, eso no es ayuno, eso es dejar de comer nomás. El ayuno primero tiene que estar ligado a la oración, primero, como lo hizo el Señor. En segundo lugar, tiene que tener un objetivo claro, un objetivo específico. Hermanos, no se ayuna, discúlpenme, pero no se ayuna para que el Señor me dé un trabajo. No se ayuna para que el Señor me quite una prueba que tengo. No se ayuna para que el Señor castigue a un vecino que me ha tratado mal o me ha humillado últimamente. No se ayuna con esos objetivos. Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches porque necesitaba fortaleza espiritual para iniciar una gran labor como la que hizo. Y no hay duda que el Padre le bendijo y le fortaleció. La segunda razón por la que se ayuna es en un acto de humillación, de someter el cuerpo al dolor y a la humillación, rogando que el Señor tenga misericordia por causa de nuestros pecados. Se ayuna para pedir perdón a Dios. Si usted quisiera, el libro de Jonás, en los llamados profetas menores, ¿no? En medio de los profetas menores, después de Daniel, entonces se inicia allí Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas. En Jonás, si usted lo lee, por favor, no podemos leer 2 capítulos en este tiempo breve que tenemos, pero si usted lo lee en el primer capítulo, el Señor comisiona a Jonás, Jonás desobedece, pierde tiempo, en vez de obedecer al Señor, hace su propia voluntad y termina mal. En el capítulo número 2, el Señor doblega a Jonás para que obedezca, y después de haber estado 3 días en el interior de un gran pez, es vomitado por instrucción del Señor. Nada es casualidad. Es vomitado ahí a las puertas de Nínive, y luego que Jonás se prepara un poquito, se habrá quitado los olores propios del interior del pez, entonces él empieza a prepararse primero, habiendo pedido perdón, es vomitado por el pez, y en el capítulo 3 dice que Jonás predicó finalmente en Nínive. ¿Sabe usted cuál es la respuesta del pueblo de Nínive? En el capítulo 3 del profeta Jonás, versículo 5, dice: los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, por favor, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales,
y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe?, decía el rey, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Consecuencia, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Nínive tenía condena de muerte de parte de Dios. El mensaje que llevaba Jonás era: de aquí a 40 días, si no se arrepienten, se mueren. Van a morir todos. ¿Qué hace? Desde el rey hasta el último hombre, decretaron ayuno. Si usted observa, es un ayuno acompañado de oración, porque dicen: esperamos que el Señor nos escuche, que el Señor se arrepienta de la decisión que ha tomado. Pero es para pedir perdón por los pecados cometidos, no es por otra cosa. Nínive era un pueblo pagano, era un pueblo que no conocía a Dios, pero creyó a la palabra profética que venía de parte de Dios, Si usted me quisiera acompañar aquí mismo, dentro de estos libros de los profetas menores, hacia su lado izquierdo en la Biblia, profeta Joel, Oseas, Joel, antes de donde estábamos, en Jonás, antes, hacia su lado izquierdo. Si usted me acompaña, en Joel, en el capítulo 2. El Señor llama la atención en los capítulos 1 y 2 al pueblo de Israel porque se habían apartado de Él, Y en el versículo número 12, les dice: por esto pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Dice: con ayuno y lloro y lamento. ¿Ve que el ayuno y la oración van juntos? El ayuno y la oración, el ayuno y el lamento, el ayuno y el dolor del alma tienen que ir juntos. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertidos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Versículo 16, reunid al pueblo, dice, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, hermanos, y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Versículo 18, si lo hacen así, Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Pero el llamado es a ayunar, a pedir misericordia, a orar, porque el pecado había sido terrible. Hay una experiencia que por tiempo no la vamos a leer, pero cuando David, siervo, gran hombre de Dios, cuando peca contra Dios y toma a una mujer de otro varón, a Betsabé, mujer de Urías Eteo, dice la Escritura. Cuando la toma para él y la mujer queda embarazada, y David hace todo un trabajo para que su marido muera. Él era un guerrero, estaba ya en el campo de batalla. Finalmente murió Urías y David finalmente toma a Betsabé como su mujer, como su esposa, una de sus esposas. Pero ella estaba embarazada. Y cuando tienen la criatura, siendo un bebito muy, muy pequeño, el Señor dice que enfermó a la criatura, la enfermó de muerte. El niño agonizó 7 días. La Escritura dice que David estuvo los 7 días en que no comió. Eso se llama ayuno, claro. No comió, no se sentó a la mesa real, no se vistió las ropas reales, no permitió que se tocara música en el reino. Estuvo en un ayuno absoluto, lamentando, rogando al Señor perdón y misericordia por el niño. Finalmente el niño murió, Dios lo había decretado así. Pero la actitud de David fue de un ayuno fuerte, profundo, pidiendo misericordia, rogando perdón y suplicando que la gracia de Dios le cubriera a él y también cubriera al pequeño que estaba en esas condiciones. Por tanto, no es ayunar por ayunar,
no es ayunar por deporte. Conocí a un hermano hace muchos años y él dijo, no, yo voy a orar un día a la semana, toda la semana, y me parecía un día miércoles. Y el hermano ayunaba. Y uno le pregunta, ¿y por qué ayuna, hermano? ¿Cuál es el objetivo? No, yo le dije al Señor que le iba a ayunar todos los miércoles, así como un sacrificio. Quiero decirle que el Señor no anda buscando sacrificios nuestros. El Señor no necesita nuestro sacrificio. Dios el Padre no aceptará ningún sacrificio nuestro distinto al sacrificio de Cristo, su amado Hijo. El Señor no aceptará otro sacrificio. El sacrificio que el Padre aprobó ya fue hecho por Cristo, su Hijo, allí en la cruz del Calvario. No necesitamos hacer más sacrificios. Sin embargo, para terminar, esta palabra del Señor que está referida al ayuno y que el Señor dijo, no, bueno, cuando ustedes ayunen, o sea, pueden y deben hacerlo, pero deben hacerlo con un claro objetivo, deben hacerlo con un entendimiento, deben hacerlo no para que los hombres le vean, sino para que Dios observe cuál es su disposición y compromiso del alma. Entonces uno dice, Señor, ¿y cómo lo hacemos? Mire, el profeta Isaías en el capítulo 58, es lo último que vamos a citar hoy para que juntos honremos al Señor. Profeta Isaías en el capítulo 58, este capítulo 58, si usted pudiera leerlo completo, sería de tanta bendición, hermano, de tanta bendición. Está el Señor exhortando al pueblo de Israel, porque claro, ellos reclaman que ellos hacen ayuno y por qué Dios no les responde. Ese es el punto. Mire el versículo 3, por favor. ¿Por qué dicen el pueblo de Israel? ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Le están reclamando a Dios. He aquí que en el día de vuestro ayuno, responde el Señor. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. Jesucristo dice en Mateo capítulo 6, verso 1, que no debemos buscar nuestra propia justicia. ¿Recuerda? Muy bien. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Verso 4, he aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oído en lo alto. O sea, mientras no cambien el sentido de la oración, no van a ser oídos nomás. Mire el verso 5. ¿Es tal, pregunta el Señor, pues? ¿Es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflijas al hombre su alma, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco. El Señor decía que los hipócritas demudaban su rostro, ¿no? El Señor dice aquí que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Lo pregunta el Señor. Mire el verso 6. ¿No es más bien? Él le va a decir cuál es el ayuno que a él le agrada. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Mire el verso 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Observe que a veces nosotros los hombres actuamos en contra de lo que Dios demanda, en contra de lo que Dios quiere, porque nos gusta hacerlo a la manera nuestra.
Eso es buscar nuestra propia justicia. Mateo capítulo 6, verso 1. El Señor dijo, no hagáis nada buscando vuestra propia justicia. Ni la limosna, ni la oración, ni el ayuno. Nada hagan pensando en ustedes. Hagan lo que tienen que hacer, pero háganlo buscando la justicia de Dios. Reino de Dios y su justicia. Y observe que aquí en Isaías, el ayuno del Señor no es que deje de comer. No es al revés. El ayuno es que coma, sí, pero coma con el que tiene necesidad, coma con el hambriento, coma con el errante, traiga a la casa aquel que está sin comida, traiga a la casa aquel que vive mal, traiga a la casa y su pan no deje de comerlo, compártalo con aquel que no ha tenido, no ha alcanzado todavía la bendición, la gracia de Dios. Lo que el Señor dice, el tema no es dejar de comer, no, el tema es prestar oído a la voz del Señor, prestar oído a la voluntad del Señor y hacer conforme a su palabra. Esto es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las otras cosas el Señor las añade. ¿Quiere que le vaya bien en el trabajo? Crea que el Señor está atento a usted, si es que usted busca el reino de Dios y su justicia. ¿Quiere que sane un enfermo? Mire, si usted está sujeto al Señor y honrándole a Él, el Señor le garantizo, si lo necesita por escrito y firmado, lo hago con mucho gusto. Si usted está en la gracia, en la obediencia al Señor, bajo su palabra, su enfermo el Señor lo va a sanar. Si usted necesita resolver algún problema con alguien, el Señor se va a encargar. Porque usted, si está sujeto al Señor, no es cualesquiera. Usted es un hijo de Dios y vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Deseo para su vida, para su alma y su casa, la mayor bendición de Dios. Que Cristo el Señor le sea revelado y que juntos avancemos a la gloria, a la casa de nuestro Padre. Bendición del Señor.